Y el canto gregoriano en la Edad Media era la música por excelencia para poder, digo por excelencia porque excelencia es virtud, era la música por excelencia para los monjes poder, digamos, sublimar. ¿Saben qué es sublimar? También es el ejercicio de la templanza, ¿no? Sublimar es transformar, digamos, lo pasional en algo, digamos, manejable, en algo, lo indómito, indómito, lo, lo aparentemente indominable, o lo indómito, los impulsos, los instintos, esas fuerzas, esas pulsiones, convertirlas en algo más, ¿no? Sublimar, la sublimación. Pero sobre todo era un arte espiritual, era, era el aliento espiritual para los monjes. Las catedrales que se fueron construyendo, los grandes templos, pero también en las abadías y en los monasterios, había digamos, siempre había unos salones o lo que eran las capillas, siempre buscaban que fueran amplias y especialmente con una acústica, porque esa acústica eh, permitía multiplicar el sonido. Pues, no, por supuesto no habían amplificadores como hoy día. Entonces, de alguna manera los arquitectos antiguos y medievales, los constructores de las primeras catedrales, de esos monasterios gigantescos, se inspiraban en eso, ¿no? ¿Por qué en la Edad Media las iglesias, las catedrales eran tan altas? ¿Por qué será que las construían así, con esas cúpulas tan elevadas? Y es que precisamente, por una parte era mostrar, esta es la casa de Dios, ¿no? Esta es la casa de Dios, o sea, es algo grande. En segundo lugar, porque al ingresar a una catedral y la sensación de que hay algo más arriba, también ayudaba a elevar el alma. También se creía que, pues, cuando se ingresaba a una catedral, entre más alta fuera, pues mayor podía elevarse el espíritu, el ánima también. Y las voces de estos coros de canto gregoriano, pues hacían mucho más intensa esa experiencia, independientemente de que estemos de acuerdo o no con, con dogmas del catolicismo cristiano, pues hay un mensaje, hay mensajes muy valiosos que se pueden rescatar en cuanto a, a la estética de la audición, al arte, a esa sugestividad y a esa forma de encaminar y de orientar los ánimos, los ánimos. El canto gregoriano entonces era un arte, era un canto por excelencia para purificar el cuerpo, era una manera de elevación. Y, y curiosamente, el canto gregoriano, como es a capela, es decir, sin instrumentos, el único instrumento es la voz, y claro, la acústica de esas cúpulas, de esas catedrales o de esas abadías o monasterios que retumbaban, ¿no? Las voces graves masculinas, también con voces femeninas, eh, pues coincide mucho, ese tipo de vibración musical coincide mucho con ritmos también muy antiguos, hindúes y también del budismo, o sea, del hinduismo y del budismo, en cuanto a la vibración Om, ¿no? Om, si ustedes se fijan, el canto gregoriano siempre tiene sí, tiene una vibración profunda de gravedad
y esa profundidad refleja como el génesis, el origen. ¿Sí? Nosotros diríamos en términos actuales, la gran explosión, el boom, el Big Bang. Entonces, es interesante, además de escuchar el canto gregoriano, esto es pues Enigma hace algo diferente porque claro, es un canto gregoriano remozado, como se dice, vino viejo o vino antiguo en, en botellas nuevas, ¿no? En envases nuevos. Entonces el envase nuevo pues es el pop, es el rock lírico, también es el rock progresivo. eh, y esas melodías que son muy sugestivas, que sugieren mucho, y, y bueno, que de alguna manera se han transmitido a pesar de tantos siglos, ¿no? Entonces, les recomiendo, me parece que es un buen grupo, eh, aunque bueno, si alguien está muy deprimido, mejor no se lo recomiendo, porque pues eh, algunas personas pueden aumentar su depresión o su desánimo, pero o también puede suceder lo mismo, ¿no? Eh, a veces es asociado este grupo y estas composiciones como, no todas, ¿no? No todos los temas, tendencias hacia el suicidio, como inclinación a la oscuridad desde la luz o la luz hacia la oscuridad. Entonces esa es esa conjugación. Y pues como hoy vamos a hablar, a terminar la Edad Media, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, todo esto, obedece a un pensamiento antiguo que se llamaba el maniqueísmo. El maniqueísmo. Los maniqueos, cuando ustedes escuchen hablar, es una actitud maniquea, el maniqueísmo. El maniqueísmo era una postura filosófica, pero digamos, no constituyó todo un sistema de pensamiento, pero era una actitud filosófica que siempre clasificaba o optaba por los dualismos y las antinomias y antítesis, es decir, los opuestos, el bien y el mal. Entonces, los maniqueos siempre califican las cosas buenas o malas, punto. No hay como intermedios. Ser maniqueo es decir, bueno, blanco o negro, como posturas muy radicales. El maniqueísmo no admite grises. El maniqueísmo es o blanco o negro, la luz o la oscuridad, el bien o el mal, lo justo o lo injusto, el orden o el caos. El maniqueísmo siempre, digamos, funciona con esa lógica. Eh, Avances científicos dicen que incluso el maniqueísmo puede obedecer a una reacción simplemente de estructura cerebral, es decir, pues de un lóbulo frontal izquierdo, de un lóbulo frontal derecho, y que los seres humanos siempre estamos funcionando así, y porque también fenómenos de la naturaleza refuerzan esa forma de pensar, lo bueno o lo malo, la luz o la oscuridad, el día o la noche, ¿sí? Los maniqueos se apoyaban en esa idea, pues existe día porque hay noche y hay noche porque hay día, pero usted no puede quedarse ni en el atardecer ni en el amanecer, ¿no? Usted tiene que decidirse por la luz o por la oscuridad. Eso era el maniqueísmo. Y el maniqueísmo influyó muchísimo bueno, uno de los grandes filósofos cristianos que fue San Agustín de Hipona. Él nació en Tagaste, pero pues fue nombrado obispo de Hipona, así se llamaba esa región, esa ciudad. Por eso se llama San Agustín de Hipona. Bueno, entonces, pero antes de entrar en materia, aunque ya había mencionado, ya estaba casi arrancando, también quiero preguntarles si revisaron la carpeta nuestra de material de clase. Allí he colgado tanto lecturas para que ustedes vayan avanzando
parto del principio de buena fe, de la confianza en que ustedes pues son personas ya que están madurando y que pues son autónomas y si tienen apetito cognitivo, es decir, deseo de conocimiento, pues leerán y buscarán organizar y administrar su tiempo. Y lo otro es que también les adjunté en esta carpeta, sí, la carpeta de materiales de clase, una carpeta, una subcarpeta con toda la obra completa de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe. La canción que escuchamos habla por ahí del príncipe, ¿no? Menciona la palabra príncipe, ¿no? La canción se llama Sadness. Uno diría que en inglés es sadness, que es en inglés ¿qué? Tristeza, ¿no? Tristeza. Pero el título es sugestivo porque es Sade, del Marqués de Sade, ¿sí? El príncipe de la perversión, por decirlo así, sadness. Entonces, Enigma juega con esa palabra, ¿no? Sadness. Bueno, pero entonces el príncipe de Maquiavelo ha sido visto como el príncipe de la oscuridad, es decir, de la inmoralidad y de la no ética en política, en pensamiento político. Se dice que Maquiavelo, pues, ha tenido una influencia muy negativa en lo que es la práctica política, que muchos asumen esta obra como su guía. Yo creo que hay que verlo más con realismo, desde un punto de vista realista, pero también crítico, también con una postura crítica. Y si mi pretensión de que ustedes lean de manera completa el Príncipe de Maquiavelo no es para que ustedes se vuelvan maquiavélicas y maquiavélicos, sino porque hay que conocer también, bueno, digámoslo así, oscuridades para tener claridades. Y entonces no repetir, la gente habla, no, maquiavélico, este es un régimen maquiavélico, o este quiere ser maquiavélico, este quiere, sí. Bueno, pero ¿han leído a Maquiavelo? Pues no, entonces ¿por qué hablamos de algo que no sabemos? Bueno, entonces, resumen, esa carpeta contiene, me tomé todo el trabajo de escanear esta versión quizá la encuentren ustedes en el mercado de las pulgas, lo pueden encontrar por ahí en el piso, este texto. Esta fue una colección de grandes pensadores que salió hace ya varios años. Y la traducción es aceptable, pues no es lo máximo, pero es una traducción aceptable. Pues dice que si uno lo quisiera leer originalmente, pues tendría que leerlo en latín. Esta traducción es buena, es aceptable. Y entonces está escaneado, lo que pasa es que era bastante grande el archivo y está dividido en dos partes. Y en esa carpeta también está la guía para leer El Príncipe y está pues las indicaciones para la evaluación. Vamos entonces a tener la evaluación. Voy a tocar mirar aquí. Bueno, miremos rápidamente. Voy a dejar la presentación y urgimos rápidamente. Entonces, para que haya claridad, quiero con tiempo avisarles para que... ¿dónde está? Esto, abierto. A ver, escritorio. ¿Dónde está? Ustedes lo pueden ir abriendo. Revisen la carpeta, por favor. Revisen la carpeta. Y se está proyectando, no, todavía no se está proyectando el texto, ¿cierto? A ver. Si lo podemos abrir acá. ¿Lo pueden ver? No. ¿Pueden ver el texto? No, señor.
No, profe. A ver, está abierto. Ahora sí. Ahora sí, ¿cierto? Bien, entonces, una página, miren, muy sencillo. Entonces, bueno, primera advertencia, ustedes dirán, uy, esa obra debe ser larguísima. Una de las principales dificultades que uno tiene en ciencias humanas, en ciencias sociales, en sociología, en ciencia política, en derecho y también en administración pública o en ámbitos de conocimiento en los que haya análisis, es que hay que leer. Una de las grandes dificultades y problemas que uno tiene como profesor es que la gente pueda leer, que la gente se entrene en la lectura, que haga el esfuerzo de leer. Entonces, eh, no se asusten, ustedes dirán, uy, entonces son 201 páginas. El texto realmente neto de Maquiavelo va de la página 27 a la página, termina en la página exactamente, en la página 153. O sea, es esto, no es todo el texto. ¿Sí? No es todo el texto. La primera parte, hasta la página 25, algo así, es una biografía y es una cronología, o sea, la vida en el contexto un poco de Maquiavelo. Y la última O parte, sea, profe, el libro está dividido en 2 PDF, ¿sí? sí, están dos PDF, sí. Sí, porque pues era muy grande el archivo y no me subía, tocó partirlo. Entonces, es uno solo, pero está en dos archivos. Y la última parte, pues no es obligatorio releerla porque pues son las notas. De la página 154 a la página 200, ¿sí? De la 154 a la 200, digamos, no es obligatorio leerla porque pues son las notas de aclaración. Si ustedes están leyendo y tienen duda, entonces, por ejemplo, si yo leo acá en la última página, aunque esto último no se haya hecho enteramente la prueba, sin embargo, se vio un ejemplo en la batalla de Rávena, y hay una nota, 930, entonces si yo voy a la página, busco la nota, busquemos la nota 930, entonces en la 930 dice, en abril de 1512 fue esa batalla, ¿sí? Entonces, las notas son opcionales, si ustedes quieren aclaración o ampliación. Los traductores a veces explican por qué utilizan una palabra o no, ¿sí? Hacen son notas del traductor también, ¿ok? Entonces, el texto neto es esto, o sea, no es todo el libro, si quieren ir directamente al texto de Maquiavelo, ¿de acuerdo? Y está en letra grande, esto se lee rápido, esto se lee fácil, esto no... Aquí no está describiendo conceptos complejos, esto no es una crítica de la razón pura, esto no es una fenomenología del espíritu de Hegel ni nada de eso, ¿no? Esto es un texto, Maquiavelo lo que hace es eh, hacer un manual, o sea, el principio de Maquiavelo se ha considerado como un manual, una serie de recetas y de consejos, de prescripciones de Maquiavelo como consejero de Estado, como consejero de monarcas, de qué hacer. Entonces, en verdad que es sencillo de leer, ¿sí? Si ustedes están leyendo y empiezan a tener como somnolencia, como sueño, busquen un lugar más oxigenado, abran la ventana o qué sé yo. Si ustedes están leyendo y sienten les da somnolencia, ¿sí? Porque o sea, a todos nos sucede en algunas ocasiones, puede ser deficiencia de hierro, ¿sí? Puede ser deficiencia de hierro, problemas de oxigenación cerebral. Entonces esa somnolencia toca, ¿cómo? Vayan a la droguería y pregunten por pastillas como Neurobión o pastillas que tienen que ver eh, con,
con estos complementos vitamínicos que ayudan a la oxigenación cerebral. Fíjense, uy, no, es que yo me pongo a leer y me da sueño, me da pereza. Entonces, eh, o bueno, comer pescado, en lo posible. Bueno, cosas que tengan hierro, que tengan potasio, eh, complejo B. El complejo B es claro. Y el neurobión es complejo B. Entonces, ustedes pregunten por pastillas de complejo B y se toman una pastilla de complejo B, de pronto con un café o con un té, y verá que quedan listos para leerse en todo lo que quieran. Bueno, claro que eso no debería quedar grabado, ¿no? En esta sesión. Entonces, la guía de lectura y evaluación. ¿Cuándo va a ser la evaluación? El 21. Ay, caramba. Bueno, esto aquí está mal, bueno, 21 de mayo es, pero otro grupo. Es el días antes, o sea, 20, el 19. El 19 de mayo, ¿de acuerdo? El 19 de mayo es, voy a colocar aquí, si no ustedes de pronto se me... 19 de mayo. Ese miércoles, vamos a aprovechar las 2 horas. Objetivo: identificar los significados de política, Estado, poder y gobierno en la obra El Príncipe, el autor Maquiavelo, ¿no? No confundan que el príncipe de Maquiavelo, no crean que Maquiavelo fue un príncipe, no. La obra se llama El Príncipe o El Principado y fue escrita por Nicolás Maquiavelo, comenzando, pues imagínense, el siglo XVI. La primera versión es de 1513, comenzando apenas el siglo XVI, pero la versión que se conoce es de 1530 y pico, algo así. Entonces, identificar estos conceptos son como las ideas guía, los significados, qué es la política para Maquiavelo, qué es el Estado para Maquiavelo, qué es el poder. En la traducción aparece como dominio. Gobierno, pues principados. Mediante una lectura analítica teniendo en cuenta el contexto de la época. No se nos olvide. Y aquí están los pasos a seguir. El texto directo escrito por Maquiavelo se ubica entre las páginas 27 y 153. Les decía hace un momento. Las páginas iniciales son de contexto y cronología biográfica, son opcionales de lectura. Las páginas 54 a 199 son notas aclaratorias. Lea los textos o el texto de manera fluida, subraye las palabras que no entiende y consúltelas en el diccionario de la RAE, si no, que alguna no la entiende. Identifique y subraye afirmaciones. No sé si ustedes imprimirán o podrán, pero es un PDF, no pueden subrayar, bueno, no sé. Bueno, subrayan anotando. Afirmaciones relacionadas con estas palabras, 4 palabras: política, Estado, poder y gobierno. Pero entonces, ¿cómo? Aquí tenemos unas preguntas bien. Solamente 12 preguntas. 12 preguntas. Si ustedes quieren, bueno, ustedes pueden ayudarse, pero individualmente, cada cual tendrá que responderlas. ¿Qué es política? Esta es una pregunta muy abierta, muy general, que hay que inferirla de la lectura. ¿Qué es el poder? En la traducción aparece como dominio. Entonces, cuando ustedes estén leyendo y encuentren la palabra dominio, se está refiriendo al poder. Cuando encuentren la palabra fuerza, se está refiriendo también indirectamente al poder. ¿Qué es el Estado? En la traducción aparece como principado, república. ¿De acuerdo? ¿Cómo debe ser el Estado? ¿Cuáles son las clases de principados o estados o repúblicas? ¿Cuáles son las cualidades que necesita el príncipe para gobernar? Aquí lo que nos está diciendo es que necesita todo gobernante, es lo que está diciendo Maquiavelo. ¿Qué debe hacer el príncipe o gobernante respecto al arte de la guerra? ¿Esto es vigente actualmente? Claro que sí, bueno, vivimos en uno de los mundos más armados. ¿De qué forma los príncipes o gobernantes deben mantener la palabra dada?
En la traducción varía, aparece como la fe, guardar la fe dada, ¿sí? En el texto, guía aparece, bueno, aparece otra expresión, pero a lo que se refiere es de qué forma los príncipes o de qué manera los gobernantes deben mantener la palabra. ¿Qué función cumplen los secretarios que los príncipes tienen a su lado? Esto es importante, esta pregunta es importante porque se refiere a los primigenios funcionarios públicos. La traducción habla de secretarios. También pueden aparecer en algunas traducciones como los consejeros. Los consejeros. Los monarcas siempre se rodeaban de consejeros. En pensamiento administrativo, quizás ustedes vieron en el cameralismo alemán, se hablan, pues los cameralistas eran ¿qué? Eran consejeros, fueron los primeros funcionarios públicos. Importante saber aquí esta pregunta, ¿no? Para ustedes, para la profesión de administración pública. ¿Qué función cumplen los secretarios que los príncipes tienen a su lado? O sea, los asesores de un gobernante. ¿Por qué el príncipe o gobernante debe huir de los aduladores? Si saben qué es adulación, ¿no? ¿Qué es adular? Leighton, ¿qué es adular? Pues en términos coloquiales se podría decir como Digan. ser lambón. Sí, me imaginé que iba a decir. Sí, claro, pero miren que lambón, aunque es una palabra vulgar, vulgar quiere decir del vulgo, o sea, que es común, eso no es malo. ¿Sí? Lambón es porque lambe, o sea, lame, ¿no? En Sudamérica, en Chile y en Argentina dicen el chupamedias, ¿sí? El lambón es chupamedias. Creo que en México también, o sea, la persona que está ahí, ¿no? El que da cepillo, ¿no? Adular es como tratar bien a alguien falsamente para obtener un beneficio. Eso es adular. Sí, el lambón, ¿no? El lambón, el que quiere estar, ¿no? Llegó el jefe y le embetuno los zapatos, le abro la puerta, le sirvo un tinto, ¿no? Pero no es de una manera sincera, sino esa es una forma de adular. Ser una persona aduladora ser una persona, sí, como dice Leighton, lambona, pero en el sentido de que está buscando algo, ¿sí? Es una falsa seducción, es una falsa forma de atender bien a alguien para lograr un propósito, ¿sí? Entonces, ¿por qué el gobernante debe huirle a los lambones? ¿Por qué debe huirle a los aduladores, a las personas que le están diciendo, sí, muy bien, señor ministro, excelente lo que usted está haciendo, ¿no? Y todo lo que hace el jefe, no, jefe, todo lo que usted diga está muy bien, ¿sí? Eso es adulación. Es por eso Maquiavelo dice, ojo, eso de los aduladores hay que huir, ¿sí? Porque, bueno, cuál es el poder de la fortuna en las cosas humanas y cómo administrarla? En la traducción no aparece propiamente la palabra administrar, sino enfrentar, resistirse, ¿sí? Pero lo que quiere traducir es realmente cómo manejar la fortuna, en últimas, cómo administrarla. ¿Sí ven? Las palabras cómo van mutando a través de los tiempos. Y la última pregunta, sustente dos razones según las cuales los consejos de Maquiavelo no son éticos en nuestro tiempo. ¿Sí? Esta es una pregunta ya abierta, de postura, ¿no? De posición. Bueno, ¿qué se va a evaluar? Entonces, la respuesta individual sustentada con afirmaciones del autor. Entonces, ustedes ubican, ustedes dicen, sí, profesor, esa respuesta la podemos identificar en tal afirmación en la página 66. Sin embargo, no se puede llamar valor a matar a sus conciudadanos, traicionar a los amigos y carecer de fe.
de humanidad y de religión. Estos medios pueden llevar a adquirir el imperio, pero no la gloria. Punto. Entonces, ustedes, ¿qué se va a evaluar? Una respuesta sustentada con afirmaciones. Ustedes pueden responder, pero si no ubican la afirmación en el texto, pues, ojo, no les estoy diciendo memoricen. Uno debería memorizar, porque pues, si uno no se acuerda el nombre de la abuela, uno está fregado. Y si uno no se acuerda, no tiene memoria de dónde vive, cuál es la dirección, el teléfono, el número de cédula, uno necesita memorizar. Lo que pasa es que no hay que caer en educación memorística, que es diferente. Bueno, pero entonces, si ustedes, no les estoy diciendo que memoricen la página, les estoy diciendo es que ubiquen la página. Si ustedes tienen anotado, la respuesta tal está en tal página. Entonces, eso otorga un 10%. Explicación personal a partir de afirmaciones. Es decir, pues no somos dueños no tenemos palabras propias, pero sí tenemos cierta forma de hablar de palabras que nos hemos apropiado. Entonces, con sus palabras expresar lo comprendido. ¿De acuerdo? Para que no digan, es que el profesor nos está pidiendo que respondamos exactamente como él dice o como dice el libro. No, pues, a ver, utilice, relacione palabras y usted expréselo. Eso es 10% y ya les voy a explicar por qué está subdividido así. Apoyo de explicación en la respuesta. Entonces, por parte del grupo creado aleatoriamente. Yo voy a crear los grupos el mismo día, o de pronto, bueno, no, el mismo día les indico cuáles son los grupos. ¿Sí? No vamos a... O sea, esto es para qué? Para que cada cual trabaje individualmente. Pero el día de la sesión, sí ya van a trabajar en equipo. 15% para el total del 35% de la segunda nota. Repito, esto es esto es miércoles, ¿no? Miércoles 19 de mayo. Hoy es 20 y pico, en 20 días. Bueno, sí, ya pronto. ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Cuándo se va a evaluar? Los criterios. ¿Qué se va a evaluar? ¿Cómo se va a evaluar? Cada estudiante debe llevar por escrito, aquí cada cual va a tener por escrito el día de la evaluación sus respuestas con cada pregunta. Bueno, vamos a ver cómo hacemos esto. El profesor el mismo día de la evaluación conformará el grupo, ¿sí? O puede ser el día antes, no sé. Aquí estoy pensando esto, pero podría ser el día anterior. Les indico el grupo, ustedes pueden crear un chat solamente pero el requisito es que cada cual haya resuelto las preguntas. ¿Sí? Haré unas preguntas al azar a cualquier miembro del equipo, ¿sí? Quien debe responder primero individualmente. Según la respuesta, digamos, yo digo, bueno, según la respuesta, entonces doy paso a que el grupo apoye, ¿sí? Son pocos minutos, ¿no? O sea, colectivamente ustedes pueden dar una respuesta. Yo creo que tocaría mediante chat. Mediante chat, o el día antes o 2 días antes yo les envío los grupos para que ustedes conformen un chat y ustedes pues ahí se estén comunicando el día de la evaluación. Bueno, cada participante del grupo debe complementar solo cuando pues se le indiquen, ¿no? Porque a veces empiezan a hablar, no. O sea, tiene que ser muy organizada esa sesión para que todos y todas puedan hablar, o ser, mejor dicho, el que no habla pues no queda calificado, ¿sí? Todos hablarán en alguna proporción. Entonces, la calificación será proporcionalmente individual, 20%, y solidariamente grupal, 15%. ¿Entienden?
Entonces, Profe, o sea que cuando la persona que usted le pregunte aleatoriamente, bueno, responda y los otros del grupo que vayan a apoyarle el argumento, son todos los del grupo, o sea, todos tenemos oportunidad, justamente. sí, 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 Bueno, más que oportunidad de espacio para hablar. sí, Ah, sí. listo. Lo que estoy viendo es que, a ver, la evaluación es un miércoles, es el miércoles 19 de mayo, y ese lunes anterior es festivo. Bueno, sí, Porque, digamos, ahorita miércoles, no sé si hay algunos chicos que tengan inglés después de esta, pero digamos los que estamos ahorita, no tenemos ninguna clase después de esta. Ya sería de 2 a 4 la otra. La de pensamiento económico, sí. ya, no, no, yo creo que, Entonces, si nos no, extendemos ese día la evaluación, pues no habría problema. no, la cuestión es que, claro, yo me estaba figurando como el trabajo en la aula de clase presencial, pero veo que entonces, miren, yo les enviaría a ustedes, mejor dicho, ustedes arranquen a trabajar desde ya en la lectura y en las preguntas. El viernes, sí, el viernes 14, aunque no tengamos clase, o sea, unos días antes de ese puente, o bueno, puede ser el miércoles 12, digamos 8 días antes, yo les indico los grupos. Bueno, yo les indico los grupos para que ustedes revisen entre ustedes las respuestas que hayan logrado. Eh, sí, claro. Sí, la cuestión es que como no podemos disponer de aulas, entonces tengo que, por lo menos 8 días antes o unos días antes, yo les informo, estos son los grupos y ya cuando se reúnan, cuando ustedes interactúen, pues preparen la evaluación, pues que cada uno en el grupo aporte sus respuestas y se van a complementar y yo creo que se van a ayudar muchísimo, ¿sí? Y el día de la evaluación, pues ustedes tendrán sus chats, hacen un chat transitorio y bueno, eso sí, tendrían que estar conectados, tendrían que tener el computador y el celular. Sería la única forma, porque ¿cómo? Eh, eh, o como ya han trabajado previamente, pues bueno, no sé si necesitarían el chat provisional de las 5 o 6 personas eh, para que se comuniquen, pues para el apoyo de la respuesta solidaria, ¿sí? Pero entonces va a ser así. La idea es que ustedes interactúen, intercambiando las respuestas, complementando las respuestas. Yo les pregunto aleatoriamente, responden individualmente. Yo puedo decir, bueno, complemente tal persona del grupo, o así, o cada uno. Y de esa manera, pues, hay una calificación solidaria. Entonces, se equilibra. Bueno, y lo más importante aquí, bueno, aquí sí está el miércoles 19. Sí, aquí sí está. El miércoles 19 de mayo se iniciará, bueno, a la hora exacta, eh, más o menos en promedio individual. Yo he calculado, ya lo he hecho, en 120 minutos, 115 minutos que tengamos, en promedio cada persona hablará o intervendrá o será evaluada en ese margen de tiempo. Eso se suple con la evaluación solidaria grupal, ¿sí? Pues, pero en promedio cada persona podrá hablar un minuto o 2 minutos, ¿sí? Así muy, muy puntual. Por eso tenemos que tener síntesis, capacidad de síntesis eh, en esa evaluación. La escala de criterios de evaluación va a ser, sin sustento, pues entre 1 y 2,5. Sustento deficiente, flojo, mejor dicho, la calificación será entre 2,6 y 3,0. Sustento aceptable, entre 3,1 y 3,9. Sí, no está mal, pero tampoco está mejor, pues digamos, aceptable. Y sustento alto, entre 4 y 4,5, y sustento muy alto o superior,
La calificación sería entre 4, 6 y 5. Bueno, no sé si otros profesores les muestran a ustedes la escala de criterios, pues voy a en este caso a aplicarla para mayor objetividad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta entonces? Profe, y si nosotros tenemos la obra del príncipe, ¿podemos usar nuestra traducción o...? No, claro. No, es que ese día la deben tener. Claro, ese día ustedes la deben tener. Ah, ¿tienen otra? Ah, si tienen otra obra, otra traducción, ¿te refieres? ¿Cuál tienes o qué? Sí, tengo una que ya es viejita. Espera, la Ah, busco. esas viejas son buenas, esas viejas son. esa- esas, esas versiones ya de ciertos años, pues suelen ser buenas, no sé qué tal. Claro, no, si tienen otra traducción, bien pueda. Lo importante es que la tengan el día, la traigan el día de la evaluación, la tengan a la mano y tengan subrayada. O sea, ustedes van a leer, pueden leer, dicen en tal página está tal respuesta, dice esto, y luego explican ustedes. ¿Sí? No, así es simple, o sea, pues, es una evaluación sencilla y no es para padecerla, vuelvo a decir, repito, es para aprender sobre todo, ¿sí? Para analizar, para aprender, para tener capacidad de síntesis. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe. Nosotros te tenemos que enviar las respuestas de las preguntas en un documento. O sea, así es como nos sacas la nota individual. No, no, en esta ocasión ustedes tendrán ahí por escrito, pero no, o sea, porque pues ustedes son, bueno, supongamos que fueran 30 y 12, 30 por 12, pues eso sería manejable. No, lo importante es que ustedes tengan las respuestas y a mí lo que me interesa, pues el papel, como se dice, puede con muchas cosas, pero a mí lo que me interesa es como que ustedes evidencien el día que respondan, pues que, que- que entendieron, que identificaron las ideas centrales, que tienen las respuestas, ¿no? Y pues son 12 preguntas, entonces aleatoriamente cada grupo tendrá una o dos preguntas, ¿sí? Es la forma va a ser aleatoria, es decir, yo les digo, bueno, digan un número, ¿sí? Pero no el número exactamente, el número no va a coincidir aquí con el número de las preguntas, ¿sí? Entonces va saliendo así al azar. La pregunta para tal grupo, o una o dos preguntas para tal grupo, para tal persona, y luego para tal grupo, ¿sí? Entonces, una sola pregunta la pueden responder dos participantes del grupo, ¿sí? Y pueden tener buena calificación, más la calificación solidaria. Sí, pero no deben, para responderte, no deben enviarme respuestas, deben tenerlas escritas ustedes a la mano. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro, sí o no? Entonces, lo importante es que arranquen ya a leer eh, el principio. Sí. Importantísimo arrancar con esta obra. Bueno, el tiempo pasa veloz, entonces avancemos. Profe, yo le tenía una pregunta de la clase pasada. A ver, ¿Cómo era el modelo educativo de de esas universidades al momento de crearse? ¿Usaron el modelo de la paideia o, o cuál? claro, sí, en gran medida se inspiraron en los griegos, en la paideia, en la educación griega. La estructura es lindísima, pues justo vamos a verla hoy. Hoy vamos a ver un poco esto, pero el modelo inicial y que fue madurando, el pensum, por decirlo así, el sistema de contenidos académicos se llamaba, digamos, se giraba en torno de lo que se denominó las artes liberales, las 7 artes liberales, divididas en el trivium y en el quadrivium. El trivium era gramática, retórica y dialéctica.
y el quadrivium, que eran 4, eran aritmética, geometría, astronomía y música. Y de esas artes liberales, también componía todo, digamos, eso era lo liberal, digamos, lo amplio, y lo específico eran 3 cosas. O sea, las universidades surgieron con un modelo en que se estudiaba derecho, o sea, leyes, derecho, y claro, derecho canónico, bueno, era el derecho natural, derecho de gentes, derecho civil, derecho político también le llamaban. Entonces, derecho, teología y medicina. Esas eran como las 3 carreras, por decirlo así. La gente iba a estudiar, bueno, como especialmente quienes en principio accedían a esa universidad eran religiosos, fueron los mismos religiosos, los mismos monjes o los que querían, se ordenaban y querían acceder al conocimiento. La iglesia tenía el monopolio del conocimiento. Entonces, estudiaban teología obligatoriamente. Teología, estudiaban medicina y estudiaban, bueno, sobre todo con Casiodoro, fue uno de los que más quiso revivir las enseñanzas de medicina de los griegos, pero los griegos la medicina la habían copiado, se habían influenciado de los hindúes, de los árabes también. Entonces, derecho, medicina y teología. Y la estructura, el trivium y el quadrivium, que eran las 7 artes liberales. Y el modelo también era, pues, a modo de seminario, o sea, era lectura profunda, traducción, la mayoría tenían que, pues, manejar el griego, el latín, por supuesto, era el idioma académico, y lectura, disputatio, discutir, bueno, disputatio, argumentatio, pero era básicamente como seminario. La palabra seminario también es muy antigua y tiene un origen hasta casi, una etimología casi biológica de seminal, ¿sí? Seminal. ¿Saben qué es lo seminal, no? Entonces, lo seminal, lo seminífero es la fecundidad, ¿sí? Entonces, la micción masculina, seminal, precisamente se refiere a eso, a la fecundación, a la fecundidad. Entonces, un seminario era un grupo de estudio para la fecundidad, para concebir luz, para concebir conocimiento, para concebir visiones, ¿sí? Para concebir la iluminación. De ahí los seminarios. Después los seminarios empezaron a ahondar ya en la época moderna, ¿no? Pues nosotros tenemos aquí el Seminario Mayor de Bogotá, los seminarios. Entonces, los seminarios es donde van a ensimenizarse, van los seminaristas, o sea, los que se van a fecundar en conocimiento. Eso significa seminario. No lleno de, bueno, ¿sí? De seminíferos tubos, sino de la fecundidad del conocimiento. Ese es el sentido de la palabra seminario. Y el modelo, digamos, el seminario fue una forma de estudio, como por decirlo así, un modelo pedagógico, hablándolo en términos actuales. Bueno, pero si ven, ustedes me preguntan y me disperso, pero bueno, tiene que ver con el asunto. ¿Alguna otra pregunta? ¿O alguien más? Entonces avancemos. Habíamos quedado con esta idea. Desde el punto de vista de la historia del pensamiento político, uy, caramba, ¿cómo pasa el tiempo? Desde el punto de vista de la historia del pensamiento político, la Edad Media es la tensión entre religión y política. Aquí vemos, vuelvo a recordar un poco la coronación de Carlomagno por el Papa León III,
o León III, en el cual pues ahí vemos como esta imagen, en esta pintura antigua. Creo que esta pintura es como que del siglo XIX, más o menos, que busca representar esa época. El poder, ¿no? Ungir de poder, esa transmisión de poder. El Papa tiene el poder divino y el gobernante, el monarca, llámese príncipe o rey, o el duque, o los duques, o los aspirantes a el gobernante, pues recibe ese poder superior, ¿no? ¿Ustedes creen que esto ha desaparecido? Esa creencia, no solamente en la religión católica, sino en otras. No, Pues, profe, a profe, través de los años se sigue manteniendo, creo que esa misma tendencia cultural de creer eso. así Pero, es. disculpen, cuando Sí. hablen, disculpen, me dicen el apellido, disculpen, no me gusta llamarlos por el apellido, pero me dicen para yo. Franklin. Ah, ok. Ah, llegó tarde, ¿no? Bueno. 10 minutos tarde, profe. Entonces, ¿en qué sentido pervive como que esa idea de religión y política? Profe, yo quería añadir, María Fernanda Cuevas, que por ejemplo en las coronaciones actualmente siempre, o por lo general se pide que esté un sacerdote para que corone al rey actualmente. Entonces todavía sigue siendo muy importante como la fe y sigue manteniéndose pues en nuestra sociedad, tanto en nuestra cultura como en nuestras tradiciones. Ajá. ¿Vieron el funeral o aparte del funeral del príncipe bueno, del monarca de Inglaterra, del rey de Inglaterra? El príncipe Felipe. Ajá. ¿Vieron? ¿Vieron el funeral, algo, o aparte del funeral? No, yo personalmente no. Bueno, sabían que murió hace una semana, no sé, hace poco, ¿no? Sí, sí supieron esa noticia, ¿no? Que bueno, fue Sí, sí, noticia. sí. Y pues, el Bogotazo. sí, o sea, y aún en la actualidad, bueno, se dice que esa monarquía es simbólica, ¿no? La monarquía británica y lo mismo que la monarquía española, los reyes de España y todo esto, ¿no? Entonces, pero interrumpí. María Fernanda, gracias. ¿Quién iba a comentar algo? Profe, yo también iba a hablar de que, por ejemplo, aún en la actualidad, en otra, y ya hablando de otras religiones, en la islámica, el pueblo, lo que es la política y la iglesia están totalmente unidas, como lo podemos ver en los países de Medio Oriente, donde son no sé cómo se llaman las grandes jerarquías del Islam, pero son los que patentan el poder en Medio Oriente. Sí, sí, para allá iba. Precisamente una de las mezclas más peligrosas actuales es esa mezcla del fundamentalismo islámico. El Islam, pues, es una religión que les dijera, o sea, si uno mira el Corán, si uno ojea el Corán, pues tiene aspectos muy parecidos a los preceptos del catolicismo. Sin embargo, pues surgió o resurgió, porque no es nuevo, ese fundamentalismo islámico de la yihad, es decir, de la guerra santa. La Iglesia Católica en la Edad Media, sobre todo a inicios, pues libró pues lo que se llaman las cruzadas, que fue también guerras santas, ¿sí? Entonces, fue muy fuerte porque pues era la persecución contra los cristianos, pero también muchos cristianos se armaron, se
se sumaron a las armas y pues se generó esas guerras de religión, esas guerras fratricidas terribles. Entonces, sí, actualmente lo que menciona Leighton, sí, ese es uno de los puntos que en la actualidad más preocupa, que exista hoy día la yihad, que todo Oriente Medio, que todos estos grupos radicales ortodoxos fundamentalistas de Oriente Medio a partir del Corán y toda la reverencia a Alá, su alusión a Alá, es muy fuerte. Es muy fuerte porque de ahí el peligro de creer. El que cree, crea, no se les olvide. Entonces, creer no es algo sencillo. Cuando usted cree, usted puede hacer o dejar de hacer o puede hacer muchas cosas nobles o cosas terribles. Y los yihadistas están convencidos de que todo Occidente, que todos nosotros, todos los que pertenecemos al mundo occidental, incluida la Iglesia Católica, somos traidores, somos infieles y merecemos la muerte. Ustedes han visto en internet, habrán visto las ejecuciones de los yihadistas, ¿sí? En nombre de Alá, y degollan personas. Bueno, eso ya lo han disminuido para no aterrorizar, y es lo que se denomina pues el terrorismo del siglo XXI y que digamos, cobró mayor visibilidad con el ataque a las Torres Gemelas en el año 2001, el 11 de septiembre. Ese fue un ataque de religión, ese fue un ataque, de una religión, de una forma de concebir la religión como lucha a muerte. Tergiversación es un fenómeno muy interesante de analizar, de estudiar, pero también que tiene sus grandes riesgos. Nosotros porque estamos aquí en esta parte del mundo y bueno, nosotros ya padecimos aquí muchos atentados terroristas del narcotráfico, etcétera, pero que nosotros, pues por fortuna hasta ahora no hayamos tenido un ataque de Hezbollah o de los chiitas, de los sunitas, de todos estos grupos, de los fundamentalistas talibanes, pues es una suerte en parte, pero yo creo, quisiera que no fuera así, bueno, más bien no creo para no crear, pero es posible que un nuevo 11 de septiembre suceda, por decirlo de alguna manera, una especie de 11 de septiembre, o sea, tienen una fe para ellos, una creencia, una doctrina, una ortodoxia tan fuerte, tan persistente, que pues en cualquier momento podría suceder algo en estos años, no sé, en cualquier momento podría suceder un nuevo ataque de estos de los fundamentalistas del Islam, que pues se inmolan en nombre de Alá. Entonces, religión y política. Profe, De alguna forma nuestro mundo actual, está como en una edad media, podríamos decir. Es decir, estamos en una época de oscuridad moral. Estamos en una época de cierta opacidad. Cuando escuchen la palabra opacidad, de opaco, ¿no? Cuando está como nublado, hay como una oscuridad. Estamos en una época de una oscuridad moral. Y, digamos, para decirlo más preciso, en una era de una confusión moral. Profe, pero justamente, si estamos en una época de confusión moral, de confusión ética, de confusión de valores, pues cómo no lo vamos a estar de confusión política y de crisis política. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Franklin, profe. Profe, pero justamente para no irnos tan lejos, por ejemplo, la religión y la política siempre estarán, yo creo que una u otra manera ligada porque, por ejemplo, para no irnos lejos, un claro ejemplo es el partido Mira. Por ejemplo, el partido Mira era consecuente de las iglesias ministeriales de Cristo. Entonces, yo alguna vez asistí por casualidades de la vida en algunas oportunidades a esos temas y ellos imponen
la votación política, el pensamiento político, y es tal el gravamen de cómo las personas tienen la conciencia de creer que ellos tienen la razón y por ende los mismos partidos políticos se favorecen. Entonces, efectivamente, como usted lo dice, están muy nublados y siempre la religión en gran parte maneja los movimientos políticos y los electores de ciertas regiones para que se realicen esas votaciones. Ok, pero gracias, Frankie, pero aclaro algo. Cuando yo me refiero a la opacidad o a la oscuridad o a estar nublados, me refiero desde el punto de vista de la relación religión y violencia. Es en ese aspecto. Si, digamos, hay, ¿cómo les dijera? Si las personas creen o, digamos, se sienten felices en, ¿cómo es? En lugar de tu presencia, bueno, hay una serie de iglesias que yo clasifico entre la rama de protestantes, es decir, que es cristianismo pero diferente, digamos que no depende independiente de Roma, pues eso es respetable, ¿sí? Ahora, que esa opacidad, que ese pensamiento nublado, repito, lo identifico siempre es con los temas de violencia, de discriminación violenta, de, de posturas que son tan radicales que no admiten al otro y por lo general acuden pues son a rechazos violentos y especialmente físicos. En ese sentido me refiero a oscuridad. Ahora, que puede haber opacidad o que estemos nublados por la religión o por ciertas creencias, no, digamos, no le podemos quitar a la gente eh, sus creencias. Nosotros no podríamos, desde un sistema democrático, desde el punto de vista ético-político, uno debe respetar la libertad de las personas en su pensamiento, en sus creencias, y uno no podría, digamos, atacarle a las personas su religión, porque quizás es lo único que tienen, y quizás es lo principal que tienen, y quizás la religión les ayuda de alguna manera a tener oxígeno en un mundo tan convulso y confuso e incierto. Ahora, que si la religión les lleva a que sean manipulados y que entonces un pastor alemán, perdón, un pastor les pida el diezmo y que entonces si no tiene usted dinero, entonces también deme el sangre, ¿no? Entonces si usted es muy pobre, venga a la iglesia, pero entonces al menos done sangre. Bueno, eso sí es bueno, eso es corruptibilidad ya, ¿sí? Pero en ese ámbito de las creencias creo que hay que ser respetuosos porque no sabemos el que está allá que está viendo, ¿sí? Todos tenemos de alguna manera una dimensión religiosa. Bueno, es que me obligan a adelantarme al tema, pero ¿qué significa religión? La palabra religión como palabra latina es religare, religare, volver a, ¿cierto? Volver a ligarse, o sea, volver a unirse. En síntesis, la palabra religión significa volver a la unión original, volverse a unir con el origen, volverse a unir, ¿no? Volver a la unión, que puede algunas visiones religiosas decir unión con el cosmos, unión con la totalidad, el nirvana, ¿sí? El tantra podrá decir otro tipo de unión, el budismo nos hablará de otra unión, ¿sí? De estados de éxtasis, pero religión en sentido amplio significa, en latín es religare, religarse, o sea, volverse a unir, volver a la unión. Eso en esencia, sintéticamente significa religión. Entonces, claro, una cosa es las formas en que los seres humanos, las diferentes culturas buscan unirse a algo, ¿sí? Entonces, algunos buscan unirse a un ser trascendental, otros buscan la unión desde el cristianismo con Jesús o con con una divinidad superior, ¿sí? Otros buscan la unión, como les decía, con la totalidad, otros buscan la unión
mística con una luz, otros pueden buscar la unión con vidas o inteligencias superiores, extra planeta, etc. Entonces, la religión es un ámbito, yo diría también apasionante y hasta necesario, porque pues invita de todas formas a la trascendencia, que bueno, ahora lo vamos a ver. Sí. Profe, no, yo iba a decir que uno se puede dar cuenta que la mayoría de creencias religiosas son muy platónicas, ¿no? O sea, hablan de trascender de la carne al mundo de la... ¿Sí? Sí, tienes razón, Leighton. Por esa razón, Platón también fue cristianizado y por esa razón Platón en el mundo occidental ha tenido tanta influencia. Pero lo más interesante es que Platón, pues digamos, él no bebió, él no fue un iluminado que se inspiró en su filosofía por sí mismo, no. ¿Sus fuentes cuáles fueron? Pues también los sumerios, los egipcios, o sea, él bebió también de los antiguos de Medio Oriente, ¿sí? Los ritos de Orfeo, por ejemplo, todos esos ritos, todos esos rituales antiguos, pues no eran propiamente, digamos, griegos, sí, pero los griegos también se inspiraron en los sumerios, en los antiguos hindúes, en los árabes, los egipcios, en todos esos pueblos. Entonces, eso es lo curioso, sino que para el mundo occidental, o sea, para los que somos el resultado, queramos no, del mundo occidental, pues por eso Platón ha tenido una influencia grandísima incluso en religión. Y es cierto, y es uno de los que explica de esa manera tan nítida con la metáfora, con el mito de la caverna, pues ese mundo, como esa dualidad del mundo, ¿no? Fuimos castigados y estamos de prisioneros en el cuerpo y hay un mundo suprasensible, perfecto, más allá, ¿sí? Y que quizás cuando termine la vida material, pues volvemos a la unión con la idea perfecta, diría Platón. Volvemos a ese mundo de las ideas, a ese mundo perfecto. Entonces sí, tienes razón, esa es una muy buena interpretación. Esa es una buena interpretación y Platón ha influido muchísimo por eso. Entonces, sí, muchas religiones tienen algo de platonismo, o sea, de esa dualidad de esos dos mundos. Y bueno, y si uno va a ver, pues la realidad es esa, o sea, yo en este momento estoy hablando acá, pero en unos años, qué sé yo, pues ya mi voz no existirá ni nada, y todo esto fue una alucinación, todo esto fue quizás memoria. Eh, yo no sé antes cómo vivimos cuerdos. La realidad misma es una alucinación. El estar vivos es una alucinación, es un milagro, es una cosa sorprendente. Eh, Estar aquí y pensar que somos conscientes porque estamos como que en una clase o que estamos escuchando o hablando de un tema, ¿sí? Eso mismo ya es mágico, eso ya es algo, la física cuántica y la mecánica cuántica y los avances científicos están mostrando que la realidad, o sea, algo bueno, que habíamos planteado hace muchos años, la ciencia en la actualidad está demostrando, y me refiero sobre todo a la física posmoderna, si se le puede calificar, esa física avanzada está demostrando que la realidad, incluso las neurociencias, o sea, las que explican las bases biológicas del pensamiento, están llegando a la conclusión que la realidad es una alucinación. ¿Sí? O sea, no hay necesidad ni de alcohol, ni de drogas, ni de nada. O sea, la realidad misma es una alucinación. Lo que pasa es que nuestro organismo pues tiene una fisiología tal que llegamos a pensar, a concebir ideas, abstracciones, etcétera, pero nuestro mundo y nuestra vida es una cosa asombrosa en últimas. Y la religión converge, o las formas de búsqueda de unión, para no hablar de religión como, porque la religión, ¿cuál es el problema de la religión? Desde mi punto de vista, la religión es una institucionalización de las creencias. Entonces, es religión católica, religión musulmana, la religión budista,
Entonces las religiones al institucionalizar las creencias a veces, quizás a veces limitan mucho y pueden generar más problemas que soluciones, ¿sí? Entonces, la religión, desde el concepto de como volver a religarse, o sea, volverse a unir con, porque fuimos como desprendidos, pues es eso, ¿no? Cuando decimos que nosotros tenemos que tener conciencia moral, conciencia, entonces hoy salimos a protestar. Hoy la gente sale a protestar porque es una manifestación de la conciencia colectiva sobre una injusticia. Supongamos que ese es el lema de hoy, de la protesta. Entonces, esa conciencia, esa manifestación de conciencia, de todas formas es una expresión de un fenómeno, si uno mira desde un punto de vista profundo, pues bueno, algo sucede, algo no funciona y quienes están en el gobierno, quienes recibieron el mandato, pues tendrán que reaccionar y, oiga, mucha gente se está moviendo, bueno, empiezan de alguna manera tienen que empezar a revisar las decisiones tomadas o mal tomadas o las decisiones que se piensan tomar y que no tienen peso, ¿sí? Entonces, eh, yo estoy de acuerdo con que hay que decir algo y protestar porque este mundo, bueno, quizás en el silencio total, pues no sé cómo nos quedaríamos, ¿no? Pero a veces por ejemplo, también la rebelión, la palabra rebelión también tiene un prefijo re que es volver a mover, ¿no? Volver a mover, remover, la rebelión. Revolución, también es volver a evolucionar, revolución, Entonces, la realidad, dicen los científicos, bueno, también hay científicas, los científicos dicen, la realidad es una alucinación, es una cosa que hay veces, si fuéramos tan conscientes, quizás podríamos perder la cordura. Tener conciencia social, conciencia política, conciencia cósmica, conciencia de dónde estamos en este mundo, eso es algo que trasciende nuestra materialidad, ¿sí? Somos solo recuerdo. Si a ustedes si a uno no lo recuerdan, si uno se murió, lo único que a uno le queda es que lo recuerden o que uno deje algún recuerdo. Somos solo memoria, no somos nada más. Somos memoria. Se murió el abuelo, el tío, el hermano, sí, falleció alguien. ¿Qué queda? Memoria. ¿Y qué es la memoria? Pues son unos procesos reactivos a través de neurotransmisores. Hay toda una fisiología cerebral que produce imágenes, impresiones en nosotros. Pero cuando se apaguen, pues todas esas lucecitas de las dendritas, de los axones, de las neuronas, pues quizás dónde quedó todo, ¿no? Dentro de 5.000 millones de años, 5.000 millones de años, pues ya no habrá tierra, ¿sí? Pues ya el sol se convertirá en gigante, en enana roja, luego habrá una implosión y pues va a acabar con todo lo que hay en el sistema solar, o sea, entonces, ¿y después qué quedará? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué queda? Bueno, en fin, la realidad es una alucinación. La verdad es que uno no necesita nada más para asombrarse. Están sucediendo siempre cosas más allá, pero pues, mientras estamos en este mundo tenemos que mirar la política, cómo funcionamos como sociedad, cómo funcionan las instituciones, y toda institución es una prisión. En últimas, toda institución es una prisión. Lo que pasa es que uno entra y sale, o sea, lo importante es uno tener la llave para entrar y salir, pero no ser un esclavo de una institución. Los demás son el infierno, decía el filósofo, dicen uno de los filósofos de la libertad, Jean-Paul Sartre, o Sartre, decía, los otros son el infierno. Claro, los demás a veces nos hacen la vida imposible. A veces nos la hacen posible, pero en la mayoría de veces nos la hacen imposible, o buscas hacernos la vida imposible, o una vida no grata, ¿no? Y así, entonces tenemos que mirar cómo coexistimos
respiramos y a la vez somos libres, porque no siempre nos gusta esa alucinación, porque la alucinación a veces se convierte en desilusión, en desencanto y quizás en oscuridad. Pero bueno, también siempre puede haber posibilidad de luz. Y la Edad Media políticamente fue esa ebullición. Pero miren, de la Edad Media surgimos nosotros, ¿sí? Surgió la modernidad, todo lo que se planteaba. Entonces uno, cuando leemos algo de San Agustín o de Tomás de Aquino, y uno dice, pero esta gente que estaba pensando, ¿cómo así que todo poder viene de Dios? Esa vaina es una invención de la religión para la teocracia o para el gobierno político de la iglesia de la humanidad, el gobierno, sí, el gobierno de la iglesia en esa época. Más allá de todos esos juicios, prejuicios y posjuicios que tengamos, pues bueno, han sido hechos reales, han sido hechos históricos que por memoria, porque somos memoria, por memoria, pues nos llega hasta la actualidad y nos tiene esto aquí hablando hoy. Caramba. No sé si me fui por un tema de la clase, pero un poco al paralelo. Bueno, ¿algún comentario? Continuamos. Sí, profe, no, pues muy interesante lo que usted dice, que estamos alucinando esta realidad. En realidad yo comparto un poco de eso, más que todo pues como cuando uno estudia algo de, como usted dice, de neurociencia y eso, uno se da cuenta que hay muchos químicos en el cerebro que actúan y cambian su percepción de las cosas constantemente. Entonces cada uno está alucinando algo, como cada uno está como viendo algo distinto a través de sus ojos. Sin embargo, hay ciertas cosas en común que hace que nosotros nos podamos comunicar los unos a los otros, pero sí, yo comparto esa teoría de que estamos todos como alucinando nuestra propia realidad, ¿no? Sí, y bueno, y lo importante es que, y lo interesante también a veces es que tenemos convergencia en las alucinaciones. Por ejemplo, eh, cuando hay un mundial de fútbol, eso es una locura colectiva, ¿sí? Eso es una alucinación colectiva o una alucinación compartida por millones de personas, ¿sí? Sí, exacto. El gusto, el placer por ver un gol espectacular, por la capacidad de una serie de músculos y de un cuerpo y de lograr una perfección en un movimiento para patear una pelota y lograr un ángulo, o sea, todas esas cosas, pues si uno se pone a mirar desde otro punto de vista, uno dice, bueno, pero, o si llegara otra civilización, otra vida, otra inteligencia y nos observara, diría, oye, pero qué curioso estos bichos que gritan y se emocionan colectivamente, millones viendo a unos detrás de una esfera, ¿no? Eh, bueno, entonces así, entonces hay muchas alucinaciones que compartimos. O sea, entendiendo la alucinación como ese efecto casi irreal, como aparentemente irreal, ¿no? A veces también ficciones, ¿no? Bueno, pero Pero es que teníamos que... esas cosas pasan, no sé, ese tipo de cosas existen por alguna razón. En la historia siempre han habido como misterios o fantasmas o gente que puede ver el futuro o leer la mente. Todo este tipo de cosas se han repetido en diferentes civilizaciones a través de la historia y es como, casi como a veces habilidades o cosas que podemos desarrollar, no sé, como eh, presentidos que estamos generando, no sé, a veces lo veo así. Y, profe, otro tema, los misterios elusinos, que eran lo de los griegos. No sé si usted sabe algo al respecto, pero era como una reunión que hacían así súper grande y bueno. Sí, ellos tenían, pues como eran politeístas, o sea, tenían múltiples dioses, bueno, no solamente eran politeístas los griegos, los romanos, sino también los hindúes, ¿no? En fin, pero respecto a lo que mencionas, sí, yo creo que lo importante es que tengamos también cordura o racionalidad en ciertas cosas, entendiendo que la razón también es un producto emocional, o sea, la razón no es pura, la razón no es algo frío y calculador necesariamente, ¿no? La razón es una expresión evolucionada de la misma emoción. Sí, hay una compenetración entre emoción y razones y eso también lo está explicando muy bien la neurobiología.
y la neuropsicología. Si ustedes quieren realmente meterse a analizar temas de política, de cómo funcionamos los seres humanos, una vía de investigación muy interesante es la neuropsicología, porque ya se está hablando de neuropsicología política, es decir, las bases biológicas del comportamiento humano que explican el comportamiento humano desde el punto de vista colectivo y del manejo del poder. Entonces, los intereses, las pasiones colectivas, cómo se mueven las masas, cómo puede haber individuos o individuas que logren mover masas, convencer, mover, influir. ¿Sí? Aunque hoy día la política tradicional está en crisis, porque hay otras fuentes que convencen más y que muestran más y mejores visiones. Entonces, pero la política de todas formas se necesita como para que, como diría Hobbes, no seamos depredadores entre nosotros mismos ni depredadores con nuestro entorno, ¿no? Si no terminamos pues en una autoaniquilación muy rápida, bueno, o excepto que queramos eso, ¿no? Bueno, gracias. Avancemos entonces. La Edad Media de alguna manera, en ciertas formas, en ciertas expresiones, si miramos que su núcleo fue la tensión entre religión y política, entre fe y razón, entre poder de la iglesia y poder del Estado, poder de la monarquía, o el poder divino frente al poder humano, el derecho de la iglesia, el derecho canónico, el derecho divino, que antes también se llamaba, versus el derecho político o derecho del gobierno, ¿sí? Entonces, esa dualidad y esa tensión, de cierta manera, de gran medida, pues también se manifiesta actualmente en los partidos religiosos. El surgimiento de los nuevos movimientos neonazis y todo esto, uno diría, bueno, pero eso no es religión, eso son posturas ideológicas. De fondo, esa antigua idea de una raza pura, de la raza aria, de los pueblos germánicos, que también, digamos, los vikingos y todos estos pueblos nórdicos ostentaban, porque era efectivamente una raza muy fuerte, robusta genéticamente. Entonces, se consideraban, pues, ¿no? O sea, consideraban a todos los demás que veían diferentes, pues consideraban como extraños, ¿no? Bueno, bárbaros, qué sé yo. Entonces, el neonazismo actualmente, pues uno dice, eso no tiene bases religiosas. Tendríamos que mirar qué creencias tenían, ¿sí? La música celta que inspiraba a los guerreros en la Edad Media, a los celtas, a todas estas, porque había variedad de etnias nórdicas y todo esto, germanas, pues la música celta habla mucho de eso, ¿no? Eran profundamente también religiosos. Y el Sacro Imperio Romano Germánico, pues las huestes, todos estos guerreros eran ¿qué? Pues estos guerreros eran convencidos, eran místicos, eran religiosos. Ellos creían que efectivamente volver a la unión, religarse, era entregar su vida por una causa. Bueno, tenían carácter, superaban el miedo. O sea, era admirable. Hoy día cualquier cosa nos puede hacer llorar. Bueno, ellos también lloraban. Pero sin embargo el carácter de ellos era una cosa recia, era una fortaleza, era una virtud desde el punto de vista de templanza, de moderación, de valentía, de honor, de vigor impresionante. Ahora que actualmente algunos movimientos en Estados Unidos o en Europa, ¿no? El neonazis o de supremacía racial, eso tiene un fondo peligroso desde el punto de vista oscuro, desde el punto de vista de una religión, de una forma de ver ese retorno a la unión originaria de una manera tergiversada.
pues por lo menos para quienes podemos estar en riesgo, ¿no? Yo no entiendo por qué a veces tantos desplazados, tantos migrantes buscan a Estados Unidos cuando saben que los van a rechazar y a maltratar y a discriminar. O del norte de África o de Medio Oriente, pues claro, también por los conflictos armados, se desplazan hacia Europa, ¿sí? Donde saben que van a ser rechazados, discriminados. Entonces, las luchas étnicas, políticamente hablando, con o sin expresiones religiosas de tajo, pues siguen aún, perviven, mejor dicho, en algún grado. ¿Sí? Entonces, también escuchen Enigma y escuchen música celta. La música celta, sobre todo esa que se inspira en esos bosques y en esos bosques misteriosos nórdicos, y cuando digo nórdicos me refiero al norte de Europa o de Inglaterra o a todas esas zonas de esos bosques antiquísimos, pues como que uno puede intuir algo de cómo era esa forma de ver la realidad, ¿no? De esos, también los antiguos, bueno, los señores feudales eran, digamos, materialistas, ¿no? Eran fisiócratas de alguna manera, pero en general la gente, al tener esa conexión con la naturaleza, por eso también nutría tantas supersticiones, ¿sí? Y todo eso, todos los fenómenos de superstición, todo eso pueden tener explicación, o tienen explicación, ¿no? Pues los hombres primitivos temían a los rayos, a los truenos, porque creían que eran los dioses los que se manifestaban. Y, y hoy día, si hay un fenómeno paranormal, si a alguien, el abuelito le tocó la pata cuando se murió, después de muerto, qué sé yo, alguna cosa de esas, pues todo eso la física y la ciencia va a llegar a explicarlo, no tenemos que tener superstición en eso, ¿no? Hay un poder, digamos, mental, fisiológico, electromagnético de nuestro modo de ser, que pues extraño es que no se manifieste, ¿no? Bueno, entonces, continuemos. Hablando entonces de místicos, pues San Agustín de Hipona escribió La ciudad de Dios, de Civitas Deu, La ciudad de Dios. Fue su obra más importante. Se dice que es una obra más bien confusa, con contradicciones, extensa, muy extensa. Yo he leído algunos apartes nomás de esta obra. Y la fecha aproximada es esa, ¿no? Más o menos en el siglo V. Es como si, como les dije, no íbamos a ver exactamente en el orden a todos estos pensadores. Y bueno, veámoslo, ¿no? Para él todo poder pues deviene de Dios, se origina de Dios. Y aunque San Agustín es muy radical y él dice, bueno, quien desprecie la vida del más allá, quien desprecie la gloria, ¿no? Gloria significa, pues, gloria es la trascendencia, gloria es la vida del más allá, gloria, bueno, podemos tener una tía Gloria o un primo, una prima Gloria, qué sé yo. Gloria es una palabra que condensa todo un conjunto de creencias sobre una vida superior, una vida trascendente. Entonces, despreciar la gloria, dice San Agustín, y vivir ávido. Ávido es como necesitado de poder o ansioso de poder. Eso es como un síntoma de superar a las bestias, ¿no? Eso es una señal de superar a las bestias. No se sabe si por crueldad o lujuria. Miren esa intensidad con que escribe San Agustín. Despreciar la gloria y vivir ávido de poder es superar a las bestias en crueldad o lujuria. Y ahí está haciendo alusión a Nerón. O sea, él veía a Nerón de los últimos emperadores romanos, los que corrompieron ese imperio, lo veía así, como una bestia libidinosa, una bestia libidinal, presa de la lujuria.
es decir, prisionero de los placeres carnales. Es decir, en términos platónicos, un auténtico prisionero del cuerpo. Y San Agustín entonces, él es muy literal, muy exégeta, digamos, hace exégesis de las Sagradas Escrituras. Recuerden que exégesis es asumir las palabras tal como se plantean en un texto, ¿no? Ser exégeta. Entonces él hace una exégesis o toma las palabras casi literalmente, o mejor dicho, casi no, literalmente de las Sagradas Escrituras. Dice, porque en la Biblia dice, por mí reinan los reyes y por mí tienen poder sobre la tierra los tiranos. Esta cita bíblica la toma San Agustín para decir, pues todo poder deviene o se origina en Dios. Y él dice que pues un pueblo perverso, de seguro que un pueblo perverso tendrá un tirano o un bribón, ¿sí? O un rey bribón. Esa palabra casi no se utiliza, ¿no? Pero es interesante para insultar de una manera decente, ¿no? Bribón. Un bribón. Claro, acá le han puesto una G y le han quitado la R al comienzo, y una U. Entonces, un pueblo perverso de seguro nombra a un rey bribón. Algo así como que lo que actualmente la gente dice, no, es que tenemos los gobernantes que nos merecemos. Eso es muy agustiniano. Eso es muy agustiniano, ¿no? Tenemos los gobernantes que nos merecemos. Cada pueblo tiene el gobernante que se merece. ¿Sí ve? ¿Por qué eligieron a Maduro? ¿Por qué eligieron a Maduro? Miren. Quizás ese pueblo tiene el gobernante que se merece. ¿Por qué elegimos aquí a Pastranas, a Duques, a Uribes, qué sé yo, etcétera, ¿no? A López, bueno, no López la alcaldesa, sino los López Miquelsen, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces, bueno, familias, ¿no? Los gobernantes, ¿no? Cada pueblo con que en su libre arbitrio, pues elige sus propios verdugos. Así soluciona él el problema del tema del poder político, ¿no? El gobierno, entonces, caramba, el gobierno cristiano, ¿cuál sería? Un gobierno feliz porque pues actúa justamente, ¿no? Solamente el gobierno feliz es el que gobierna con justicia, el gobernante que se puede dar ese lujo. Cuando el gobernante es lento, ¿sí? O sea, ¿cuándo es un gobierno feliz? Cuando el gobernante es lento para castigar, pronto para perdonar. Cuando el castigo es para mantener y proteger el Estado, no para saciar el odio personal, ¿no? Cuando perdona no por impunidad, o cuando perdona no por no castigar el delito o la falta, ¿no? Sino con la esperanza de corregir. Esto es un poco romántico, es un poco ideal, pero pues suena interesante, ¿no? O sea, imaginemos un sistema de gobierno que incluso lo vemos actualmente, ¿no? Entonces, criticamos el proceso de paz, ¿no? La gente critica el proceso de paz y dice, no, ahí hay impunidad, ¿no? Entonces, el perdón, la reconciliación, ¿se han escuchado? ¿Cierto? Que se escucha todos los días el perdón, necesitamos perdón, reconciliación, verdad, justicia, reparación, asegurar la no repetición. ¿Sí ven? Esa idea está aquí en San Agustín. Perdonar no por impunidad, o sea, disminuir, así aplica clemencia, ¿no? O sea, disminuir la pena, no por impunidad, sino con la esperanza de que, bueno, que se corrija lo cometido. ¿Sí ven? Ahí en San Agustín ya hay algunos aspectos que se correlacionan con lo que fue el desarrollo posterior del derecho, de los derechos humanos y del derecho a pues, la proporcionalidad en la aplicación de penas y la justicia criminal. El gobernante debe someter
y controlar sus bajas pasiones. Veremos que de cierta forma, pues Maquiavelo de alguna manera tiene en cuenta esa idea, ¿sí? San Agustín, se dice, no fue un teórico de la ciencia política, él no fue politólogo. Aquí lo mencionamos como pensador político, pero por algunas ideas que influyeron, ¿sí? Algunos consideran que él no es un pensador político, que él es un religioso simplemente, ¿sí? Pero como la religión tiene influencia en la política, pues por esa razón lo tratamos acá. Bueno, esto es para que ustedes para que ustedes y yo, pues para que nos lo preguntemos, ¿no? ¿Vivir según qué? ¿Vivir según la carne o vivir según el espíritu? ¿O vivir según las dos cosas? Okay. Por esta razón les decía que el maniqueísmo como una postura filosófica que califica las cosas entre buenas y malas, blancas o negras, justas o injustas. El maniqueísmo de todas formas influyó en San Agustín y por eso él dice, bueno, o ciudad de Dios o ciudad del diablo, ¿no? O ciudad terrestre o ciudad celestial, ciudad terrenal o ciudad celestial. ¿Vivir en la carne o vivir según el espíritu? Tienen que ustedes decidirse, dice San Agustín. Cuando el humano vive según la verdad, no vive según él mismo, vive según Dios. Por eso dice, todo pecado es una mentira. O mejor, toda mentira es un pecado. Pues si uno busca vivir en la verdad, que quizás sea probablemente vivir según el Espíritu, pues uno no está viviendo por uno mismo, sino que uno está viviendo como resultado de una voluntad, de un creador, o una inteligencia superior, o que él llama Dios. En este aspecto es poco pesimista San Agustín. Él dice la voluntad humana es mentirosa. Los seres humanos permanentemente están mintiendo. ¿Por qué? Porque viven según la carne, y la carne, él está influenciado por Plotino. Plotino fue seguidor de Platón. Entonces, San Agustín tiene influencia platónica, por eso él dice, no, la voluntad humana es mentirosa. ¿Por qué? Porque pues como vivimos es más según la carne, o sea, según el mito de la caverna, estamos en esa prisión. Entonces, ¿qué hacer en esta vida? Podría preguntarse desde San Agustín. Me parece que esta idea, en medio de su visión religiosa, es muy rescatable. Dice, comprender la voluntad humana, o sea, lo que podemos hacer los seres humanos en ese dualismo de vivir en la carne o vivir en el espíritu, o vivir entre dioses y demonios, entre Dios y el demonio. Él dice, lo que debemos que buscar es comprender la voluntad humana o las voluntades humanas, la voluntad humana sobre las realidades pasajeras. En este aspecto tiene razón, todo es pasajero, todo en este mundo tangible pues es cambiante, fluye, el universo mismo está en expansión. Dicen que después va a volver a una implosión, etc. Entonces, pues todo esto es pasajero, todo esto es pasajero. Por más ciudades que haya, todo va a ser destruido, eso no, nada es eterno. Entonces, comprender la voluntad humana sobre las realidades contingentes o las realidades pasajeras. ¿Para qué? Pues para buscar la unión hacia una existencia superior. Por eso la idea de religión, ¿sí? Que ya pues les he explicado. ¿Qué es religión? Entonces les decía, religare. Volverse a unir. Eso significa de manera muy sintética religión, religare, volverse a unir. Hubo otros filólogos, los filólogos se dedican como más a la historia de los lenguajes, que también religión, además de religare, es relegere, o sea, volver a leer. Entonces la religión es volver a leerse, volver a leer la vida, volver a leer la existencia, volver a leer en lo que se cree, volver a leer lo que vemos, volver a leer lo que creemos que es evidente.
religare y religere, ¿sí? Religere, volver a leer. Bueno, ustedes escogerán. Yo creo que esta es como la más próxima. Religare, volver a la unión original. Entonces la ciudad celestial y la ciudad terrenal, según San Agustín, nos lleva a que mientras estemos acá en esta condición humana, vamos a vivir siempre en esto. Solo, más que pronosticarlo, lo sentenció y lo reiteraba San Agustín, pues inspirado también en los estudios teológicos, ¿no? Litigios, guerras, luchas, victorias mortíferas de imperios contra imperios, de reinos contra reinos, con vicios, soberbias en victorias, así. O sea, lo curioso de estos pensadores cristianos medievales es que, y antiguos, digamos, San Agustín está fin de la Edad Media, fin de la Edad Antigua, comienzo de la Edad Media. Entonces, es así, ¿no? Él dice, mientras estemos aquí en este mundo, paz, bueno, sí, se debe buscar, vamos a ver, pero mientras estemos acá vamos a estar en guerra. Hay una canción por ahí que dice, ¿cómo es? Bajé a la guerra, perdón, quise decir a la tierra, como que tierra y guerra significan lo mismo. La paz. Entonces, dice, bueno, ese sería un verdadero bien digno de búsqueda. ¿Cuál es el pero? Bueno, si se logra la paz con la guerra, pero se desprecia la vida superior, la vida celestial, pues sobreviene la desgracia. Desde cierto punto de vista, aquí, con esta idea, San Agustín está justificando la guerra, ¿sí? Permite de alguna manera como que exista guerra entre los humanos, pero dice que esa guerra, él tiene confusiones, ¿no? O sea, San Agustín no es que sea muy coherente en su obra, según los expertos. Entonces, él dice, bueno, se puede hacer la guerra, pero esa guerra, si logra una paz, esa paz tiene que ser una paz santa, tiene que ser una paz que esté pensando en la gloria, es una paz que esté pensando en la salvación. De lo contrario vendrá una desgracia. ¿Cuál es el lugar entonces de la iglesia, según San Agustín? La iglesia ayuda a la ciudad terrena o a la ciudad terrenal para la gloria divina, pero no se debe ampliar indiscriminadamente. Esto es algo rescatable. Él dice, sí, la iglesia está creciendo, o sea, para el siglo V, VI, y como vimos hasta el siglo, comenzando el siglo IX, cuando el Papa corona a emperador a Carlomagno, pues la Iglesia Católica está creciendo muchísimo y es exitosa, por decirlo en términos actuales. Entonces, está creciendo bastante, pero San Agustín dice, ojo, indiscriminadamente no tiene que crecer la Iglesia porque hay muchos que están metidos ahí que son réprobos, que no son, que son pecadores y que están ahí camuflados en sotanas y también ingresan a los conventos, abadías, monasterios, pues muchos que no son de fe, ¿sí? Entonces, él por eso dice que hay que evitar la mezcla de réprobos. Réprobos son, sí, personas no morales o personas que no buscan la trascendencia o personas de los vicios, que viven más por la carne, ¿no? Con los clérigos virtuosos. Es decir, él está advirtiendo que si una religión quiere crecer, tiene que ser muy exigente con los miembros que va vinculando. Y así todas las instituciones hacen, ¿no? Hasta las organizaciones, ¿no? Los grandes ejecutivos o los jóvenes que se van a Silicon Valley, pues eso es como una religión, ¿no? Entonces los que llegan a Silicon Valley, ¿no? Son gente muy jovencita, pues súper dotada, súper pilos en ingeniería, en las ciencias informáticas y todo esto. Y pues sí, se hacen muy millonarios, ganan mucho dinero y todo, pero eso es como una secta, una religión, ¿no? Entonces aquí tienen su credo y toda esa cuestión. Entonces,
como que toda iglesia, si la comparamos con toda institución que quiere expandirse, pone unas reglas muy exigentes, ¿no? Que discrimina, ¿no? Discrimina, ¿no? Bueno, pero en este caso él estaba advirtiendo de los curas perversos, de las posibles corrupciones de la iglesia. Uy, caramba. Entonces, para terminar, a ver, caramba, dejamos entonces con San Agustín, aunque me va a tocar la siguiente clase terminar. Bueno, yo creo que entonces dejemos así y en la próxima clase, aunque ya comencemos el segundo tema, dejamos la Edad Media, puede ser como una síntesis de la Edad Media más bien, un recuento muy rápido, pero unas puntadas en la próxima clase, y terminamos ya la Edad Media y comenzamos la modernidad con Nicolás de Maquiavelo, ¿de acuerdo? Hay otros autores como Guillermo de Ockham, por ejemplo, que es uno que dice, bueno, eso comienza siendo un sacerdote, pero después dice que el Papa es el primer hereje que hay, bueno, entonces unas pugnas interesantes. Sí. ¿Hay diferencia entre maniqueísmo? No, maniqueísmo, maniqueo. Maniqueísmo y dualismo? Sí, porque no todo dualismo es maniqueísta, ¿sí? El maniqueísmo se refiere especialmente a la dualidad, el bien y el mal. ¿Sí? Los maniqueos siempre califican las cosas buenas o malas, punto. No hay término medio. Y hay dualismos, puede haber dualismos que no necesariamente son maniqueos. El maniqueísmo es más moral, es más moralista, es más, sí, es más, se enfoca más hacia los juicios morales en cuanto al bien y el mal. Mientras que los dualismos pues pueden ser no necesariamente morales, ¿no? Morales y moralistas. Bueno, permítame rápidamente, entonces, llegó alguien de los que se había ido, a ver, Juan Diego, bueno, así, pero faltaron hoy bastantes. Mariana García, finalmente llegó. Presente, profe. Profe, qué pena contigo. ¿Será que me puedo retirar ya? Que ahorita tengo clase de inglés y ya la profe nos está llamando. Listo. Gracias por la clase. Bueno, hasta pronto. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao, profe, muchas Muchas gracias. gracias, profe. Muchas gracias. Buen día. Para hacer el siguiente pensamiento. Gracias.